Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorman para los que no me conocen. Y si es por primera vez que están visitando este canal, bienvenidos. Yo sé que muchas personas han llegado y no me conocen, pero bueno, no sé. Y a todos ustedes que siempre estuvieron aquí, que me acompañaron desde que yo abrí este canal, le quiero dar de verdad las gracias infinitas. Todavía recibo notificaciones, mensajes a veces privados por Instagram, o de hecho me han encontrado en TikTok diciéndome: Jorman, ¿por qué abandonaste el canal? ¿Por qué te desapareciste? Bueno, es una historia súper larga que contar, que se las iré contando poco a poco. Pero sí, bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Hace un par de meses estuve retomando la idea de querer regresar a YouTube, volver a hacer videos, pero no me sentía así realmente motivado a hacerlo porque, o sea, no tenía ideas, no sabía cómo empezar, no sabía cómo decirle a ustedes o explicarles la razón del por qué me desaparecí de YouTube. Y de hecho, desde antier estaba algo aquí en mi oído retumbando: Jorman, regresa a YouTube, Jorman, regresa a YouTube, Jorman, regresa a YouTube. Hasta que bueno, prendí la cámara y aquí estoy. Ok chicos, vamos a empezar por el principio. Si ustedes me seguían en Instagram en aquel tiempo, cuando yo utilizaba mi Instagram, que yo era muy activo en esa red social, yo les expliqué a ustedes que yo me había mudado, que yo me iba a ir a Venezuela a vivir del todo. De hecho yo lo hice, me fui a Venezuela. Fue, creo que, una de las peores decisiones de mi vida, de las que he tomado hasta ahora, porque me fue súper mal. Yo ahorita me río porque eso fue una anécdota que me pasó. Viví casi un año en Venezuela. Me fui y tomé la decisión en el peor momento de mi vida, cuando la situación en Venezuela estaba crítica. Ahorita está muchísimo peor, pero bueno, uno aprende de los errores. Así que cuando ya me había mudado a Venezuela y ya me había instalado realmente y ya habían pasado un par de meses, me di cuenta que mi vida no era la misma y ya no iba a ser igual. Me empecé a sentir muy mal, me empezó a ir muy mal. Me dejé llevar por el ambiente, por la atmósfera, por mi situación sentimental. Y pues sí, admito, la decisión, creo que fue la peor decisión de mi vida. Tomé la decisión de regresar a Suecia. Aquí estoy, ya han pasado, creo que un poquito más de 2 años después de que esa situación pasó. Pero ahora vamos a hablar por qué yo me desaparecí de YouTube y de casi todas las redes sociales. Después de ese trance entre Venezuela, Suecia, de ir y regresar y volver a regresar, me di cuenta que las redes sociales me estaban a mí consumiendo muchísimo. Yo no dormía, yo no comía, yo no entrenaba. Me sentía muy mal, sentía mucho estrés, sentía mucha presión, sentía que a veces no llegaba la gente que quería llegar, a veces me equivocaba de contenido, entonces estaba como que aislado, como que confundido. Y yo dije: ¿sabe qué? No quiero más. Es tiempo como que para mí, tomar tiempo para mí, dedicar tiempo para mí de calidad. Y eso fue lo que hice. Empecé a dedicar tiempo para mí, a hacer cosas que me gustaban antes de estar en las redes sociales. De hecho llegué a pensar en un momento en querer cerrar todas las redes sociales, en querer cerrar también este canal. Pero yo dije: no, vamos a dejarlo de pronto en un tiempo, pues regrese o quiera reírme o quiera, no sé, contarle a mis amigos a lo que me dedicaba. Y pues, no sé, creo que dio resultados al final de todo, ¿no? Después de toda esa trayectoria, después de todo este proceso de volverme a instalar aquí en Suecia, han pasado muchísimas cosas que de verdad me gustaría contárselas poco a poco. Volver a regresar poco a poco a las redes sociales sin dejar que ellas me consuman a mí, porque aunque ustedes no lo crean, esto de verdad quita mucho tiempo y uno tiene que hacerlo con pasión, con amor, con dedicación, y llegarle a las personas que de verdad quieran quedarse, agradecerle a las personas que están detrás de esta pantalla. Me gustaría tomarlo así como a la ligera, poco a poco, y irlo contando como story time, ¿me entienden? Por supuesto me gustaría que ustedes, los nuevos y los viejos que han llegado al canal, se queden para que se actualicen, o bueno, nos actualicemos todo de lo que ha pasado, de todo esto, lo que está pasando, de la cantidad de cosas que están sucediendo. Y me gustaría compartirlo con ustedes porque a la final guardo un bonito recuerdo de las personas que siempre me han acompañado y siempre las tomo en cuenta. No quiero hacer este video tan largo y quiero hacer como una breve conclusión. Ya estoy
en Suecia de nuevo, es que no lo puedo creer. Ya me siento mejor y ya dediqué el tiempo que tenía que dedicarme a mí. De hecho, todavía lo sigo haciendo. Quiero que ustedes de verdad me ayuden a regresar a las redes sociales. Si ustedes lo quieren, déjenme en los comentarios a ver qué opinan. Déjenme en algunas ideas de videos que a ustedes pues les gustaría que yo hiciera. Vayan a mis redes sociales si quieren que volvamos a ser un poquito más activos por allá. Estoy muy activo en TikTok, por aquí se los voy a dejar para que vayan y lo vean. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí conmigo, gracias por apoyarme, gracias por siempre dejarme un comentario, un like. Eso de verdad llena, me recuerda muchísimo cuando estábamos en aquel tiempo que era el apogeo de YouTube. Gracias de verdad por apoyarme y nada, nos vemos en el próximo video. Bye.